Buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz, desde Chile. Este es mi canal Investigando la Historia y tengo el lujo, el privilegio y el honor de entrevistar en este día al doctor Josep Cervelló Autuori desde España. Le doy la bienvenida, doctor. Muchas gracias, Carla. Encantado de estar contigo. Doctor, yo creo que ya todos lo conocen, mis amigos que siguen mi canal de divulgación de Investigando la Historia, muchos de ellos son muy aficionados a Egipto igual que yo, entonces a través de Coursera, a través de videos, de conferencias, de libros, como este libro maravilloso que usted tiene, lo conocemos. Y el día de hoy, gracias a su hermana, tengo el honor de estar aquí con usted para poder hablar un poco del Antiguo Egipto, de la cultura, de los procesos y la evolución de las lenguas y de la escritura, que sabemos que son variadas y en distintos periodos. Entonces, doctor, primero quiero leer lo que sale acá mismo en el libro para poder presentarlo de manera más formal. Dice, Perfecto. doctor Josep Cervelló Autuori, es profesor de egiptología en la Universitat Autónoma de Barcelona y director del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la misma universidad. Yo lo sigo en la página de Facebook. Muy bien. Desde 1992 enseña lengua egipcia clásica y neoegipcia e historia de Egipto en las titulaciones de egiptología de la misma universidad. Antes de grabar, comentábamos que este año se cumplen 30 años. Exactamente. En 1992 empezamos a dar cursos de egipcio clásico y de historia de Egipto en la Autónoma. Y sí, ha llovido mucho desde entonces y ahora tenemos, pues bueno, un instituto bastante más grande, muchos estudiantes, mucha actividad, lo cual está muy bien y nos llena de felicidad y de orgullo. Doctor, usted es codirector del proyecto con el Hamassin, junto al doctor también Mohammad Youssef. A él lo vi en un documental en Netflix sobre las tumbas de Saqqara. Exactamente, sobre la tumba de Ouahti. Sí, ellos están haciendo un trabajo magnífico allí. Él es un muy buen arqueólogo y además un gran conocedor de Saqqara porque lleva toda su vida allí, desde que era niño. O sea, que la conoce, vamos, como la palma de su mano, detalle a detalle, lugar a lugar. Y entonces trabajar con él es un gran placer porque, bueno, es un activo muy importante para nuestro proyecto, ¿no? Entonces el proyecto estaría conformado tanto por españoles como por egipcios. Exacto. Es una misión conjunta con dos directores, un español y otro egipcio, y con arqueólogos y epigrafistas de los dos países. Sí. Ajá, maravilloso. Eso es importante, bueno, las misiones conjuntas y la cooperación con Egipto es muy importante. Es del mundo occidental, ¿no? Hemos sido egiptólogos occidentales que hemos ido a Egipto a trabajar. Disculpa. Y en cambio ahora, cada vez más, se intenta involucrar a los propios egipcios y ellos mismos están tomando el protagonismo en muchos casos en excavaciones y en proyectos en su país, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es cooperando con ellos, formándolos también, eso es muy importante, una labor de formación, y haciendo misiones conjuntas precisamente para, bueno, pues para que la egiptología sea una ciencia quizá menos, ellos dirían menos colonial, ¿no? Ellos dirían esta palabra, y más integrada, más internacional, más abierta a la realidad del Egipto actual también, ¿no? Doctor, dentro de las cosas que leí del proyecto, todo esto inicia en el año 97. Sí, esto es un proyecto muy largo, llevamos 25 años con esto. Porque el problema es que nosotros llegamos allí la primera vez sin saber muy bien qué es lo que había. Nos lo mostraron precisamente las autoridades de Saqqara, el entonces director general y el entonces inspector en jefe de la región arqueológica de Saqqara. Nosotros habíamos sido en realidad interesados por otro yacimiento, pero ese otro yacimiento poco antes había sido concedido a otro instituto, a otra institución, y entonces nos dijeron que había este lugar que podía ser interesante. Nos acercamos y efectivamente estuvimos haciendo una prospección en él, nos interesó mucho y entonces pedimos los permisos correspondientes para excavarlo.
pero mientras estábamos esperando los permisos, precisamente el lugar fue saqueado, fue violentamente destruido, ¿no? Y entonces el proyecto se tuvo que detener, no pudimos realizar las excavaciones tal como teníamos previsto. Y después del expolio, precisamente Mohammad Youssef, es decir, el que ahora es el codirector de nuestro proyecto, recuperó del lugar toda una serie de bloques con inscripciones, con relieves, ¿no? Y yo un tiempo más tarde, ahora ya estamos en 2005-2006, pedí permisos para estudiar estos bloques y estas inscripciones. Y entonces este estudio nos permitió entender qué había sido ese lugar. Es una pequeña necrópolis de muy finales del Reino Antiguo y del primer periodo intermedio, es decir, del momento en que el Estado egipcio colapsa por primera vez en su historia. Es un momento muy y poco conocido. Y uno de los personajes más importantes que se enterró en este lugar, en ese contexto cronológico, fue este sumo sacerdote de Ptah, llamado Imebhor, que era el personaje del cual había más documentación. Prácticamente la mitad de las inscripciones hacían referencia a él, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue una cosa muy interesante. Yo entonces intenté ver si había posibilidad de excavar, porque lógicamente, aunque el lugar ha sido saqueado, siempre se dejan muchas cosas, ¿no? Y entonces se trataba de intentar recuperar toda la información posible, ¿no?, que hubiera podido quedar en el lugar. Pero las cosas fueron difíciles, porque primero vino la crisis de 2008, luego vinieron las revoluciones árabes, todo el problema que todos conocéis perfectamente bien, de la revolución, del gobierno de Mursi, después de la caída de Mursi, de la llegada al poder de Al-Sisi. Todo eso fue en medio de disturbios, de problemas. El momento no era adecuado. Y bueno, después, cuando las cosas se calmaron, ¿no?, con Mohammad Youssef precisamente pensamos que había llegado el momento de intentar volver al lugar y, bueno, pues hacer esa excavación que todavía teníamos pendiente, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Pedimos los permisos en el año 2018, perdón. Nos los concedieron muy a principios del 2019, en enero, y esto nos permitió hacer la primera campaña precisamente en 2019. Con la mala suerte de que después vino la pandemia, tuvimos que detener la excavación en 2020, no pudimos hacer campaña en 2020, y en 2021 y 2022 sí que hemos hecho las dos campañas correspondientes a estos 2 años. Y he de decir que ha sido espectacular lo que hemos encontrado allí, teniendo en cuenta el punto de partida, ¿no? Nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar absolutamente nada, porque aquello había sido severamente saqueado y robado, y no, se han encontrado muchas cosas que nos permiten decir mucho más sobre el lugar y reconstruir mucho mejor la tumba y la carrera, incluso, si me apuras, la personalidad, estas cosas tan difíciles de estudiar, de este personaje de Imebhor Impinikauta, que fue sumo sacerdote de Ptah, del culto más importante de Memphis, vamos, del culto principal de la ciudad de Memphis en esa época. Y esto, pues la verdad es que es muy interesante. Ahora estamos preparando ya hemos terminado la excavación, no hemos terminado la documentación, tenemos que volver a Saqqara para acabar las tareas de documentación, pero estamos preparando ya las publicaciones finales, que, si todo va bien, pues verán la luz en un par de años, una cosa así, con toda la documentación y el estudio final del lugar. Impresionante. Y todo esto se ambienta a finales del Reino Antiguo, principios del primer periodo intermedio. Exactamente. Este momento que nosotros, cuando hablamos de Imebhor, siempre decimos que Imebhor es raro, ¿no? Es un personaje que tiene muchas rarezas, muchas heterodoxias, ¿no? Hay muchas cosas que son heterodoxas en él. Sus nombres. Imebhor es un nombre que no existe en ningún otro sitio, es un apax, lo que llamamos un apax, es decir, un término, ¿no?, en este caso un nombre propio, documentado solo una vez, solo aquí. Ningún otro personaje en Egipto lleva este nombre, ¿no? Pero es que además tiene títulos que son propios, exclusivos suyos. Además, siendo sumo sacerdote de Ptah,
tiene una titulatura que no se corresponde a las de los sacerdotes de Ptah que le preceden y que le siguen. Es decir, es un personaje extraño, raro. Y muy probablemente estas rarezas se deben a este momento que le tocó vivir, ¿no? Este momento de caída del reino antiguo. La corte prácticamente se desintegra, desaparece, ¿no? El rey acaba convirtiéndose simplemente en un nombre sin más. Como sabéis muy bien, el Estado se desintegra también. En el Alto Egipto los distintos territorios se independizan de facto. En el Delta las ciudades recuperan su autonomía total, ¿no? El país se cantonaliza, podríamos decir se feudaliza, entre muchas comillas, porque ya sabéis que es mejor no hacer este tipo de comparaciones, pero para entendernos, ¿no? Y eso, ese momento difícil, raro, ¿no? Es el que probablemente explica estas curiosidades heterodoxias, ¿no? De la figura de Imethor. Bueno, yo sigo harto esta página de Facebook, como le comentaba, del Instituto Próximo Oriente, de Estudios del Próximo Oriente, y precisamente la imagen, la fotografía a la cual yo reacciono es la que usted sale de la mano con Mustafa Wassiri. Ajá. Claro que estaba un poco más barbón. Sí, es verdad. Eso se debe a las excavaciones, precisamente. Cuando estoy en Egipto suelo ir menos, suelo dejarme ir un poquito más, porque la vida del arqueólogo es un poco así, ¿no? Es más aventurera. Y cuando estoy aquí en trabajo normal, pues uno se cuida más, no sé cómo decirlo. Doctor, voy a comenzar con unas preguntitas, ya que usted sabe que siempre está esta idea de que todo empieza en Sumer, que la escritura nace en Sumer, todo está en Mesopotamia. Me gustaría saber su opinión respecto a esto. ¿Los orígenes de la lengua egipcia será tan así que todo nace en Sumer o tenemos registros más antiguos o son contemporáneas, la escritura cuneiforme con la escritura egipcia? Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias cosas que considerar. En primer lugar, es muy importante dejar bien claro que una cosa es lengua y otra cosa es escritura. Es decir, cuando tú me haces esta pregunta, te refieres a la escritura. Exacto, porque lo que se inventa es la escritura, no la lengua. Una lengua no se inventa. Una lengua se tiene. De mucho antes, claro. Exacto, de mucho antes. Entonces, lo que es cultural es la escritura, no la lengua. La lengua es, digamos, también es cultural, obviamente, pero la adquisición de la lengua es inherente a la comunidad. En cambio, la escritura sí que hay alguien que la inventa. Entonces, la invención de la escritura se produce en Egipto y en Mesopotamia en momentos muy paralelos. Pero es muy claro que no hay una relación entre una y otra y que no hay una influencia de una sobre la otra, porque son sistemas de escritura muy, muy diferentes. Luego también quiero matizar otra cosa. En el caso de Egipto es escritura jeroglífica, en el caso de Mesopotamia o de Sumer, no es escritura cuneiforme todavía. Atención, la escritura cuneiforme aparecerá un poco más tarde. Es escritura pictográfica, es decir, los signos son, aunque estén, es verdad, escritos sobre tablillas con pequeños punzones, digamos, no dejan de ser pictogramas, como los jeroglíficos, que también son pictogramas. Lo que pasa es que los jeroglíficos son pictogramas esculpidos, mientras que los sumerios son pictogramas grabados sobre tablillas de arcilla. Son cosas diferentes, como soportes también, ¿no? Pero el cuneiforme viene más tarde, es decir, el cuneiforme hasta 2500 a.C. no lo tenemos, mientras que la escritura en Sumer nace pues, hacia el 3300, igual que en Egipto. ¿Okay? Por tanto, tenemos sistema pictográfico y sistema pictográfico, tanto en Mesopotamia como en Egipto. Pero son dos sistemas pictográficos muy distintos, desde luego desde el punto de vista iconográfico, muy distintos, pero también desde el punto de vista de cómo funciona el sistema escriturario, ¿no? Si hubiera habido una influencia del sistema mesopotámico sobre el egipcio, o, ahora que las fechas ya son contemporáneas, sobre el egipcio, del egipcio sobre el mesopotámico, esas influencias se habrían visto más. Los sistemas se habrían parecido mucho más, ¿no? Los sistemas, en cambio, son muy diferentes, lo cual nos indica que son claramente creaciones independientes, creaciones autónomas en los dos lugares, ¿no? Claro, llama la atención que se produzca en el mismo momento. Eso es verdad, eso llama la atención.
pero otras coincidencias hay en la historia que no llaman tanto la atención. También en el mismo momento, por ejemplo, pues aparecieron las primeras ciudades, aparecieron los primeros estados. Esas cosas también ocurren en el mismo momento. Y sin embargo son muy distintas en un sitio y en otro, porque por ejemplo en Mesopotamia las primeras ciudades son ciudades-estado, como sabéis muy bien, mientras que en Egipto el estado nace concebido como un estado territorial, con varias ciudades dentro, ya desde el primer momento. Es decir, la concepción del Estado en Mesopotamia y la concepción del Estado en Egipto también son muy distintas desde el primer momento. Y sin embargo se producen cronológicamente también de manera paralela. Es decir, que... la escritura. Exacto, y además paralelamente al origen de la escritura, ¿no? Es decir, el hecho de que haya fenómenos históricos y culturales que se produzcan al mismo tiempo no quiere decir necesariamente que haya influencias entre unos y otros. Simplemente hay una coincidencia en el tiempo porque estas dos civilizaciones pues, se expandieron mucho en estos momentos, ¿no? En los momentos de la neolitización y de la Edad del Bronce, digamos, ¿no? Pues son eclosiones, ¿no? Culturales que se producen en estos dos lugares que llevan a soluciones paralelas en el tiempo, parecidas en algunos aspectos, Estado, escritura, pero muy distintas en su realización concreta, ¿no? Y esto es un poco lo que hay que tener presente. Y el tema de para qué se utilizaba la función de la escritura no era la misma en Mesopotamia como en Egipto en un comienzo. Exacto. Exactamente, también eso lo tenemos, ¿no? Es decir, los dos sistemas son completamente distintos también en la función, porque en el caso de Mesopotamia la escritura nace con una función muy claramente vinculada a la economía de los templos, ¿no? Es decir, a una función contable, ¿no? Mientras que en Egipto nace totalmente vinculada al ritual funerario de entierro de los reyes o de los líderes en ese momento, si no queremos hablar de reyes todavía, en las tumbas. Es decir, la documentación escrita mesopotámica aparece en archivos de templos, es decir, archivos de templos, lugares donde la gente entraba a hacer consultas, mientras que la documentación escrita más antigua en Egipto aparece en tumbas, es decir, en algo que es un antiarchivo por excelencia, porque una tumba, evidentemente, una vez sellada, nadie más, teóricamente, los egipcios no contaban con los egiptólogos, nadie más teóricamente va a tener que entrar ahí. Con lo cual, ese material es un material que ya no queda para consulta ni para nada. ¿Cuál es la función de ese material? Es una función funeraria. ¿Y función funeraria qué significa? Pues es un material que sirve para dar más fuerza mágica a las ofrendas a las cuales va asociado, ¿no? Precisamente para ayudar al difunto a resucitar. Es decir, la realidad cultural o la finalidad cultural, ¿no? De un tipo de escritura y de la otra son diametralmente distintos, ¿no? Y sin embargo son más o menos paralelos en el tiempo, ¿no? Es un poco lo que decíamos. Es decir, son dos sistemas totalmente distintos, ¿no? Pero que por X razones, ¿no? Surgen simultáneamente en el tiempo. Doctor, respecto al tronco lingüístico, hay dos términos, afroasiático, pero el camito semita que todavía se sigue escuchando. Sí, en mi caso, yo he estudiado hebreo, me gusta mucho también el ugarítico, actualmente lo estoy estudiando. Muy bien. Me sirvieron muchísimo para aprender egipcio clásico. Claro. Egipto queda en un lugar muy distinto a lo que tenemos, este mapa de Canaán, pero sin embargo comparten gramaticalmente muchas similitudes. Es verdad. Comparten muchas similitudes porque son lenguas emparentadas, como comparten similitudes, por ejemplo, el español y el inglés, ¿no? Y la distancia puede ser parecida, ¿no? En el sentido de que el inglés es una lengua indoeuropea, pero de una rama diferente del español. Y sin embargo, pues los números suenan muy parecidos y muchas palabras son las mismas, ¿no? O por lo menos las raíces, porque se nota, digamos, esa procedencia común, ¿no? Pues en el caso del egipcio y del hebreo pasa lo mismo. Son dos lenguas que forman parte de un mismo tronco lingüístico, aunque de ramas distintas, de familias distintas, ¿no?
Pero al estar emparentadas, pues tienen muchas cosas en común. También tienen muchas diferencias, lógicamente, como el español y el inglés. También hay muchas diferencias, pero hay, vamos, muchas más diferencias que similitudes probablemente, pero hay muchas similitudes. Desde el punto de vista de la gramática, quiero decir, más diferencias. Porque en cambio, en el ámbito del léxico, realmente las similitudes son muy, muy grandes, como pasa también en el caso del inglés y el español. Siempre en el léxico es donde mejor se ve el parecido entre las lenguas, más que en las estructuras gramaticales. Y esta es la cuestión. No sé si me preguntabas algo más. La pregunta, bueno, es que le hice dos preguntas juntas sobre la diferencia de términos entre afroasiático y camito-semita. Sí, cierto. Bueno, esto, mira, afroasiático es más correcto desde el punto de vista, ¿cómo te diría?, de tradición cultural, ¿no? Porque camito-semita es un término que está muy asociado a las ideas raciales, por no decir racistas, del siglo XIX. Y, por ejemplo, el elemento camítico, pues, es un elemento, digamos, relacionado con África, pero de una manera un poco peyorativa en su primera formulación, ¿no? En cambio, el elemento semítico pues, es un elemento más positivo porque, en teoría, la raza semítica es una raza blanca, mientras que la raza camítica es una raza negra. En fin, todas estas implicaciones de carácter racial que existían en el momento de la formulación del término camito-semita, ¿no? Entonces, el término afroasiático fue acuñado a mediados del siglo XX precisamente para evitar esto, ¿no? Para evitar esas... bueno, pues esos matices, ¿no? Que podían resultar un poco antipáticos desde el punto de vista de la problemática racial y que obviamente en el ámbito científico ni entran ni salen, eso no se plantea en absoluto en el ámbito científico. Entonces, para obtener un término más aséptico, ¿no?, más objetivo, se pasó al término afroasiático. Pero también es verdad, hay tradiciones como, por ejemplo, sobre todo la tradición francesa, que lo siguen utilizando, y siguen hablando de camito-semita. Y también es verdad que muchas veces estos términos antiguos que eran quizá un poco despectivos o que no responden exactamente a la realidad que están describiendo desde un punto de vista científico, se mantienen simplemente por tradición. Por ejemplo, si hablamos de Edad Media, ¿no? ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es algo que hoy en día, si yo digo Edad Media, a nadie se le ocurre pensar que es una edad oscura que está en medio entre la antigüedad esplendorosa y el Renacimiento maravilloso. A nadie se le ocurre pensarlo así. Es decir, Edad Media es un término que hoy en día ha quedado totalmente desprovisto de esa carga negativa que tenía al principio. Porque ¿qué significa Edad Media? Edad Media quiere decir la edad que está en medio. ¿En medio entre qué? Entre dos momentos de esplendor. O sea, Edad Media es lo feo, lo malo, ¿no?, que queda en medio de la edad clásica, Grecia, Roma, ¿no?, que es una edad de esplendor, y el Renacimiento, que es otra edad de esplendor, ¿no? Entonces, en medio tenemos una época fea, ¿no?, que llamamos Edad Media, la edad que queda en el medio, ¿no? Pero ya te digo, ese es el sentido original del término. Pero hoy, si yo digo Edad Media o digo historia medieval, ¿no?, que es lo mismo, a nadie se le ocurre pensar que eso tiene una connotación negativa, para nada. Son términos que ya han pasado de ser connotativos a ser meramente denotativos. Es decir, ya no hay que pensar en lo que explican, sino simplemente pensar que son nombres propios que designan una cosa y ya está, ¿no? Entonces, con el término camito-semita se puede hacer la misma reflexión. Si se mantiene, lo mantenemos, evidentemente, sin ningún tipo de relación o de connotación, ¿no?, relacionada con lo racial. Pero sí completamente tiene una relación con la Biblia, ya que Sem y Cam son hijos de Noé. Y claro. En tiempos, en el origen de todas estas estudios filológicos, se hablaba de las lenguas semitas, las lenguas camitas y las lenguas japétidas, por los tres hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Jafet era el padre de los indoeuropeos, Sem de los semitas y Cam de los camitas, digamos, de los africanos, ¿no? Y eso deriva, efectivamente, de las tres, digamos, hijos de Noé y de sus descendencias, ¿no? Por tanto, son conceptos muy bíblicos, efectivamente. Doctor,
Ya que estamos hablando de lengua, de repente están estos conceptos, estos nombres que confunden a las personas, como ya desde un comienzo usted hizo esta separación entre escritura y lengua. Sí, eso es muy importante, muy, muy, muy importante. Mucho más de lo que puede parecer a primera vista, porque es muy frecuente que se confundan las dos cosas. Yo incluso a mis estudiantes en el máster, esto es una cosa que les explico el primer día de clase, y todavía un mes más tarde tengo que volver a decirles, cuidado, estábamos hablando de lengua, no estamos hablando de escritura, o al revés, cuidado, estamos hablando de escritura, no estamos hablando de lengua. O sea, todavía el primer mes, los primeros 2 meses tienen dudas sobre de qué se está hablando exactamente en cada momento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, a veces se habla de la lengua jeroglífica. La lengua jeroglífica no existe, porque el jeroglífico es una escritura. La lengua es lengua egipcia que se escribe en caracteres jeroglíficos, eso sí, pero no existe una lengua jeroglífica, ¿no? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Y había periodos en que la lengua y la escritura eran la misma, por ejemplo, la demótica. A ver, no es que la lengua y la escritura sean lo mismo. La lengua es la lengua y la escritura es la escritura, ¿de acuerdo? O sea, la lengua es lo que se habla y la escritura son los signos con que se escribe. Lo que ocurre es que el nombre es el mismo. El nombre que nosotros les hemos dado a esa fase de la lengua y a ese sistema de escritura coinciden. Nosotros les hemos dado el mismo nombre a la fase de la lengua y al sistema de escritura, pero son cosas distintas, aunque tengan el mismo nombre. Es verdad que eso complica un poco las cosas. Pasa lo mismo con el copto. El copto es lo mismo. El copto es el sistema de escritura, el alfabeto copto, pero también es la última de las fases evolutivas de la lengua egipcia, ¿no? La lengua copta. Es decir, son cosas diferentes. Fíjate, una cosa es el alfabeto, ¿no? Copto, y otra cosa es la lengua que hablaban los coptos. De la misma manera que en español, una cosa es el alfabeto, ¿no? El alfabeto latino que utilizamos para escribir, y otra cosa es el español, nuestra lengua. La prueba de que son cosas distintas es que el alfabeto lo utilizamos para escribir muchas otras lenguas, no solamente el español. Tú puedes escribir con el mismo alfabeto español, inglés, italiano, francés, alemán. Todas estas lenguas, que son lenguas distintas, se escriben con el mismo alfabeto. ¿Por qué? Porque el alfabeto es una cosa y la lengua es otra. Entonces aquí pasa lo mismo. Con el demótico resulta que la misma palabra, nosotros utilizamos la misma palabra para designar un sistema de escritura y, al mismo tiempo, un estadio de lengua, una fase de la lengua egipcia. ¿Qué fase de la lengua egipcia? Justamente la fase de la lengua egipcia cuyos textos están escritos con escritura demótica. ¿Y a qué se debió, doctor, que luego el copto utiliza estos caracteres griegos, pero también 6 aproximados del demótico? ¿A qué se debe esta fase de escritura y la necesidad de también tomar de demótico? Exactamente, vamos a ver. Son dos cosas distintas. Por un lado, ¿por qué aparece la escritura copta? La escritura copta aparece porque llega un momento en que, o sea, las escrituras egipcias, el jeroglífico, el hierático y el demótico, están muy estrechamente vinculadas al sistema cultural del Egipto faraónico. Entonces, cuando el sistema cultural del Egipto faraónico se desintegra, cuando llega el cristianismo, cuando la religión pagana desaparece, bueno, pagana, la religión faraónica, quiero decir, desaparece, cuando, digamos, el Egipto antiguo, el Egipto milenario, el Egipto de los faraones, a mí me gusta decir, ya está definitivamente cansado, está agotado. Piensa que ha estado 4.000 años funcionando esta civilización, 4.000 años funcionando, si tenemos en cuenta el peredinástico, y claro, después de 4.000 años de función, un sistema cultural necesariamente se agota. Es evidente que en esos 4.000 años no ha sido la misma cosa. Es evidente que no es lo mismo el Egipto predinástico que el Egipto tolemaico. Es evidente que no. Ha habido un cambio drástico, enorme, es evidente. Pero también es evidente que los elementos básicos, definidores de ese sistema cultural, sí que son muy permanentes. Es decir, un egipcio de la época de Narmer, de la época de la unificación, veía a su rey representado en el motivo de la masacre del enemigo, ¿no? Cogiendo al enemigo por los pelos y levantando la mano con la maza para golpearlo, ¿no? Esto se representa en su paleta, la famosa paleta de Narmer, ¿no? Y el rey Ptolomeo XII, al final de la historia de Egipto, se representa en el templo de Edfu exactamente de la misma manera. Es evidente que ha habido un cambio, es evidente que incluso el motivo significa cosas diferentes en un momento y en otro, pero también es evidente que el motivo está ahí, es el mismo, ¿no? Y que por tanto hay una serie de permanencias
de carácter cultural en el sentido más alto del término, que son muy definidoras, ¿no? Pues cuando esta civilización, que ha durado 4.000 años y que ha tenido permanencias culturales durante 4.000 años, se agota, porque es inevitable que eso suceda, de hecho es de las más largas de la historia de la humanidad, entonces ya no tiene sentido mantener los sistemas de escritura antiguos, porque los sistemas de escritura antiguos son muy complejos de utilizar, hay que aprender un montón de signos, ¿no? Y si el sistema cultural ya no los necesita, ¿para qué mantenerlos? Si puedo tener un sistema de escritura que me traen los griegos, ¿no? Que es mucho más fácil de utilizar, porque con 24 signos lo tenemos todo hecho, por lo tanto, muy fácil de aprender, ¿no? El aprendizaje de un escriba del Egipto faraónico era larguísimo, porque imagínate aprender todos los signos jeroglíficos, todos los signos hieráticos, al revés, primero todos los signos hieráticos, luego los signos jeroglíficos, porque se estudiaba primero el hierático y luego jeroglífico. Es decir, eso era una tarea de muchos años. En cambio, aprender un alfabeto en una semana está hecho, menos, ¿no? Con lo cual era mucho más eficaz. Entonces, ¿qué hicieron los coptos? Los coptos lo que hicieron fue pensar, ¿para qué nos vamos a quedar con las escrituras antiguas que ya no nos sirven para nada y que ya no nos dicen nada, ¿no? Ya no forman parte de nuestro sistema cultural, no nos interesan, no nos dicen nada, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir con ellas siendo tan complicadas cuando tenemos el alfabeto, que es muy fácil de aprender, muy fácil de usar, ¿no? Pues usemos el alfabeto. Entonces los coptos lo que hacen es adoptar el alfabeto griego para escribir su lengua, que no es griego, obviamente, sigue siendo la lengua egipcia. Es decir, es una adaptación. ¿Veis lo que decíamos antes? De diferencia entre lengua y escritura. Utilizan la escritura que traen los griegos y que sirve a los griegos para anotar su lengua griega, y ellos dicen, voy a quedarme con la escritura, pero el griego me da igual, porque lo que voy a hacer con esta escritura es transcribir mi lengua, la lengua copta, la lengua de Egipto, la misma lengua de los faraones en su último estado evolutivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que si tú adoptas un sistema de escritura que viene de fuera, puede pasar que los sonidos de la lengua que tiene ese sistema de escritura no coincidan con los sonidos de tu lengua a la que quieres adaptar ese sistema de escritura. Por ejemplo, resulta que el egipcio tenía algunos sonidos, como la Y, como la H, sonidos guturales, sonidos que para nosotros son difíciles de pronunciar a veces, que el griego no tenía, porque el griego era una lengua indoeuropea y no tenía ese tipo de sonidos. Entonces, claro, si el griego no tenía esos sonidos, tampoco tenía letras para anotarlos. Entonces, ¿cómo anotan los coptos esos sonidos que ellos tienen en su lengua, pero que los griegos no tienen en su lengua y, por tanto, no tienen letra para esos sonidos? Entonces, lo que hacen es tomar 7 signos que proceden del demótico para anotar esos sonidos que su lengua sí que tenía, pero el griego no tenía y, por tanto, no había letra para ellos. Genial. Y luego el copto, como, porque hoy en día se utiliza como una lengua litúrgica. Exacto. Pero ¿hasta qué periodo se habló? Se habló hasta el siglo XVII, aproximadamente, como lengua productiva. Lo que los lingüistas llamamos lengua productiva es una lengua que se utiliza realmente en las casas, que la gente la usa realmente, ¿no? Y luego ya cayó en desuso porque los coptos utilizan el árabe, todos hablan en árabe, y quedó como lengua litúrgica, pero la verdad es que actualmente ya no. No solo no se utiliza el copto, se utiliza el árabe, sino que incluso las comunidades coptas que viven fuera de Egipto ya ni el árabe utilizan. Las comunidades coptas de Inglaterra utilizan el inglés. O sea que realmente el copto ha dejado de... Alguna persona puede saber de memoria, ¿no? Recitar, por ejemplo, el Padre Nuestro. Yo recuerdo una de las primeras veces que estuve en Egipto, fui al Egipto Medio y como allí hay muchos coptos, cuando conocí a uno, lo primero que le pedí fue que me rezara el Padre Nuestro, porque evidentemente cuando dicen las primeras palabras del Padre Nuestro, una de ellas es lógicamente la palabra Padre, y la palabra Padre en copto es Eyot, que corresponde al egipcio It. ¿Okay? Entonces, claro, oír por primera vez en mi vida, ¿no?, a un copto decir una palabra que en realidad procedía de los antiguos egipcios, pues es una cosa que te emociona mucho, ¿no? Porque es como una continuidad, como un hilo de continuidad entre el pasado y el presente, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero las personas que saben oraciones en copto las recitan sin saber lo que dicen en realidad. Claro.
escritura jeroglífica, ¿cuándo muere? ¿Hasta qué momento llega? La escritura jeroglífica que tengamos fechado hasta finales del siglo IV. La última inscripción fechada data del 394 después de Cristo, está en el templo de Philae, pero claro, eso no quiere decir que no haya inscripciones posteriores que no están fechadas. Entonces, de todos modos, más o menos la cosa termina en el siglo V, estamos ahí, finales del siglo IV, muy principios del siglo VI. Porque cuando en el siglo VI Justiniano, que entonces ya no existe el Imperio Romano, existe el Imperio Bizantino, y Egipto está bajo el Imperio Bizantino, Justiniano ordena definitivamente cerrar el templo de Philae. Los últimos sacerdotes que habían quedado allí, todos los demás templos ya habían sido cerrados mucho antes por los emperadores romanos, pero el templo de Philae no, porque la diosa Isis de Philae era adorada también por las poblaciones nubias al sur de Philae, y como estas poblaciones nubias eran muy importantes para el tráfico comercial en toda la zona del Nilo, para no ofenderlas, los emperadores romanos accedieron a mantener el templo abierto, porque total estaba en la punta del mundo, ¿no? En el extremo del mundo, nadie sabía nada de eso, lo mantuvieron abierto durante un tiempo, hasta que Justiniano justamente dijo, no, basta ya, vamos a cerrarlo ya. Y cuando Justiniano lo cerró, una de las acusaciones que se hizo a los sacerdotes últimos que había en ese templo era saber leer los jeroglíficos. Por tanto, que había alguien ahí todavía a mediados del siglo VI que algo debía saber sobre los jeroglíficos, parece claro. Lo que ocurre es que, bueno, a partir de ese momento ya desaparece por completo el conocimiento de los jeroglíficos. ¿Estos templos se cierran o también se destruyen inscripciones? No, destruir inscripciones se hace relativamente poco, o sea, a veces se hace, obviamente, a veces se destruyen imágenes, por ejemplo, pero no es tan frecuente como podría pensarse. Lo que se suele hacer es, a veces, por ejemplo, revestir, esto sí, los relieves, ¿no? Se estucan y entonces se hacen pinturas encima, esto es muy frecuente, pero luego cuando caen los estucos, ¿no? Pues los relieves vuelven a estar ahí. Y lo que sí se hace es, por ejemplo, esculpir símbolos cristianos, eso sí. Muchos de los templos tolemaicos, por ejemplo, es frecuente ver cruces, ¿no? Esculpidas en las paredes, que eran las maneras que los sacerdotes, digamos, que se dedicaban a cristianizar los lugares de culto, ¿no? Utilizaban justamente para hacerlo, ¿no? Una de las partes favoritas de este libro que tengo yo es cuando usted relata cómo nace lo que adoptan los cananeos como escritura proto-sinaítica en Serabit el Jadín. Quisiera que nos hablara usted un poquito sobre eso, cómo luego, en base al jeroglífico, ellos construyen su alfabeto. Ese es un tema realmente fascinante, fascinante. Yo siempre he pensado que es un tema del que no se habla nunca y nada, y en cambio es uno de los, sin duda, una de las historias más apasionantes de la historia de la cultura, sin duda. Es decir, esto es una de esas cosas que cuando una persona la conoce, no puede entender cómo es posible que no la conociera antes y que nadie se la haya explicado. ¿Sabes? Precisamente por esta razón, porque uno se da cuenta de hasta qué punto es fascinante y es determinante, porque es muy importante esta historia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los semitas trabajan para los egipcios, ¿no? Ven que estos egipcios tienen estas inscripciones y cuando van a adorar a sus dioses, por ejemplo en el Sinaí a la diosa Hathor, ¿no? Que era la diosa protectora del desierto, pues escriben estas inscripciones, ¿no? Hacen estas inscripciones con elementos de culto, con dedicatorias a las divinidades, etc. Y estas poblaciones que trabajan para los egipcios dicen, pues, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo, no? Entonces vamos a hacer una pequeña estela, se la vamos a dedicar a nuestra diosa, la que sea, por ejemplo, Balat, ¿no? Y vamos a fijar por escrito, vamos a fijar con signos, ¿no? El nombre de esta diosa, ¿no? Si lo hacen los egipcios, pues nosotros también. Pero los semitas entonces dicen, no vamos a adoptar el sistema egipcio porque a nosotros ni nos va ni nos viene, es un sistema muy complicado de muchos signos, no nos interesa culturalmente, no nos interesa eso. Lo que vamos a hacer es
utilizar algunos de sus signos, pero les vamos a dar un valor completamente nuevo, nuestro. Claro, es muy importante que tengáis en cuenta que solo se escriben las consonantes, como también pasaba con el egipcio, por otra parte. Los semitas también solo escriben las consonantes. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho antes, porque las lenguas semíticas y el egipcio están emparentadas y todas estas lenguas son lenguas en que en el léxico el consonantismo pesa mucho más que la palabra entera, digamos, la palabra vocalizada. El consonantismo es la base del léxico, es lo que determina el léxico, ¿no? Esto ahora sería un poco complicado de explicar, pero digamos que las palabras, el elemento fundamental de las palabras es la estructura consonántica, ¿no? Y entonces, escribiendo solamente las consonantes ya es suficiente, ¿no? Y entonces estos semitas dijeron, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Los egipcios tienen, por ejemplo, un signo que es un agua, ¿no? Y que es una línea en zigzag, ¿no? Para arriba y para abajo, que representa el agua. Bueno, pues nosotros vamos a adoptar este signo. Pero este signo a mí me da igual lo que significa en egipcio. No me importa. No sé lo que significa y me da igual, ¿no? Vosotros sabéis que en egipcio el signo del agua vale por N. N de Navarra, iba a decir, vamos a poner una cosa más internacional, ayúdame un poquito, ¿qué? N de nación. De nación, perfecto. La N de nación, muy bien. Nosotros aquí en España tenemos todo un sistema con ciudades y regiones de España para decir cuando queremos identificar bien una consonante, ¿no? Decimos N de Navarra, M de Madrid, B de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Pero claro, todo es como muy nacional, ¿no? Entonces, como aquí en principio somos gente de muchos lugares distintos, pues prefiero otra palabra. N de nación, exacto. Bueno, pues estos semitas dijeron, a mí me da igual si esto es N de nación para un egipcio, me da igual, ¿eh? Yo lo que voy a hacer es darle un valor nuevo, mi valor. Y entonces, el signo representa el agua, ¿sí? ¿Cómo se dice agua en mi lengua? En mi lengua, agua se dice mayuma. En árabe hoy, maya, por ejemplo. En Egipto, cuando uno va a Egipto y quiere agua, pide maya, ¿no? Pues la palabra actual viene de una palabra antigua que era mayuma, ¿ok? Entonces, el semita dice, voy a quedarme para el valor de este signo del agua con la primera consonante de la palabra que designa lo que el signo representa. El signo representa el agua, agua se dice mayuma con M de Montevideo, ¿ok? Pues entonces voy a darle al signo del agua el valor de esta M. Por tanto, un signo que en egipcio faraónico valía para la N de nación, en el sistema semítico pasa a valer para la M de Montevideo. ¿Me explico? Porque ellos hacen este cambio, ¿no? Este sistema, digamos, se llama acrofonía, es decir, escoger el primer valor la primera consonante de una palabra. ¿De qué palabra? De la palabra que designa aquello que el signo mismo representa. Incluso acá en el libro nos comparten una tabla para poder ver signo por signo. Es buenísimo. Me gusta mucho Oliver Basser. También ella tiene muchas investigaciones respecto a este tema. Sí, magnífica investigadora, magnífica investigadora. Ella dio la clave con dos otros. A ver, hoy en día hay bastantes personas, bastantes especialistas en este tema que han hecho unos trabajos espléndidos, pero ella ha sido una de las iniciadoras y además con mucha, ¿cómo lo diría?, con mucha sensibilidad. Otros investigadores son más técnicos, ¿no? Ella lo hace desde, naturalmente, un gran conocimiento técnico, pero también desde una aproximación, no sé, yo diría como más empática, con el objeto de estudio. Y entonces sus artículos realmente son muy importantes, están muy bien. Sí. Doctor, ¿Balat no es la misma Hathor egipcia? ¿Que quién? Balat. Sí, son divinidades muy, muy parecidas, sí. Sí. No es exactamente lo mismo, porque Hathor es una divinidad egipcia, mientras que Balat es una divinidad semítica, pero son muy parecidas y están muy asimiladas en la zona del Sinaí. Y ahora para finalizar, porque mire, ya casi llevamos la hora, no, mi idea no es quitarle tanto tiempo. No te preocupes. Una pregunta más personal. A ver. ¿Cuál es tu periodo favorito del amplio periodo del Antiguo Egipto? Mira, es muy fácil la respuesta. Los orígenes. A mí siempre me han fascinado los orígenes, pero no solamente de Egipto, de todo. Yo he sido siempre una persona muy curiosa y lo que más me ha interesado siempre de cualquier cosa que he tocado, digamos, son los orígenes. ¿Cómo se forman?
cómo empiezan las cosas, ¿no? Y entonces, en este caso, yo me he ido desplazando por razones de investigación. La investigación va así, ¿no? Uno empieza y no sabe dónde va a acabar. Y me he ido desplazando históricamente desde los orígenes más antiguos, porque me he dedicado mucho tiempo al predinástico, hasta las primeras dinastías, a las que me he dedicado mucho también, y ahora estoy en el Reino Antiguo y en el primer periodo intermedio a raíz del proyecto de Saqqara. O sea que me he ido desplazando un poco en el tiempo, he ido avanzando en el tiempo, pero para mí los orígenes son toda esta época que te acabo de decir. Es decir, los orígenes son muy largos en el fondo, en mi concepción, ¿no? Porque abarcarían el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, ¿eh? Es decir, todo lo que es el predinástico y lo que es la época timita y el reino antiguo, ¿no? Eso sería las épocas que más me interesan. De hecho, son las que enseño, ¿eh? Para mí, siempre digo de broma que para mí Ramsés II es historia contemporánea, ¿no? Doctor, todo egiptólogo siempre tiene un dios del Antiguo Egipto preferido. ¿Cuál sería el de usted? ¿Un yo del Antiguo Egipto preferido? Narmer. Okay. El fundador. Buenísimo. Los orígenes absolutos. Además, Narmer fue un personaje muy... O sea, es difícil conocerlo porque evidentemente te puedes imaginar, es la documentación de finales del cuarto milenio, principios del tercer milenio, estamos tan lejos en el tiempo que es una documentación que permite llegar poco a las personas, ¿no? Pero aún así, por los hechos, ¿no? Por lo que Narmer nos ha dejado, por su documentación iconográfica, por su documentación escrita, por lo que hay hasta que él reina y lo que deja de haber a partir de que él reina y lo que hay de nuevo a partir de que él reina, ¿vale? Debió ser un personaje muy, muy determinante, con mucha personalidad, con mucha fuerza política y cultural, porque hay muchas cosas que terminan claramente con él, tradiciones predinásticas que se acaban con él, algunas de ellas muy importantes, como el uso de las paletas, de las cabezas de maza, todo esto que había sido tan importante en los 2-3 siglos anteriores, ¿no? Con él desaparece por completo, él las usa por última vez, nadie más después las usará. Y en cambio con él, por ejemplo, nacen la tradición analística, los anales, las listas reales, todo eso empieza con él. Lo cual quiere decir que él supone un antes y un después determinante en la historia de Egipto, ¿no? Y además, como sabes muy bien, él es el primero que se corona con las dos coronas, la del Alto Egipto y la del Bajo Egipto. Por tanto, es la primera vez que tenemos una expresión clara de la dualidad política y territorial de Egipto. Y esto es muy importante porque lo que significa es que un principio cultural, religioso, cósmico, tan importante como la dualidad, que es un principio de carácter intelectual no me gusta decir, de carácter cultural, es una creencia, ¿no? Es un principio según el cual la perfección del universo se debe a la complementariedad entre dos fuerzas complementarias opuestas, ¿no? Estas dos fuerzas opuestas están en permanente dialéctica, no necesariamente confrontación, sino dialéctica, ¿de acuerdo? Y de esta dialéctica depende el funcionamiento del cosmos, ¿eh? Entonces, este principio de carácter dual se proyecta en el territorio y el territorio se convierte en un estado dual, en un estado que tiene un valle y un delta. Se podía haber interpretado de 1000 otras maneras, pero se interpreta como un territorio dual y un estado dual. ¿Por qué? Porque se está proyectando justamente este gran motivo cultural, ¿no? Religioso, al territorio mismo y al Estado mismo, a la estructura política del Estado, ¿no? Claro, esto es una transformación brutal. Imagínate, si tú tienes un principio esencial, todos los egipcios lo comparten, y tú haces de ese principio lo que informará el Estado que estás creando, lo que haces es hacer que la gente se vea en ese Estado que estás creando el propio universo, el propio cosmos. Por lo tanto, lo considere algo perfecto, algo inmutable, ¿no? Algo que es la perfección llevada a la organización política, ¿no? Y eso le da una fuerza enorme que, fíjate hasta qué punto tiene fuerza, que va a durar 3000 años más, ¿no? Eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Son estas continuidades porque son elementos
marcados a fuego, ¿no? Grabados con mucha fuerza, ¿no? En la memoria colectiva de los egipcios. Y eso es la obra de Narmer, ¿no? O sea que realmente es un personaje esencial en la historia de Egipto. ¿Sí? Bueno, le agradezco, doctor Joseph. De verdad que es un placer y es maravilloso escucharlo cuando usted habla y nos enseña estas cosas. A los amigos les recomiendo este libro, porque este libro, tal como dice usted en el comienzo del libro, está se dedica a 3 tipos de grupos. Yo estoy en el primer grupo, de los apasionados y los aficionados, también para especialistas, para alumnos. Yo soy del primer grupo. Y como yo conozco muchas personas más que somos aficionadas al Antiguo Egipto, entonces este libro que de verdad tiene que ser un libro de cabecera para que podamos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por este tiempo. Costó, llevamos como 1 mes y medio planeando. Es verdad, es verdad. Ha habido muchas cosas en medio, muchos compromisos y alguna que otra enfermedad de estas que están en boga hoy en día. He tenido que pasar un par de semanas de COVID. Mira, al final todos vamos a caer. Todos vamos a caer. No, yo ya caí hace como 2 años. Bueno, pues mira, eso que tienes. Doctora, así que me despido de usted, me despido de la gente que luego va a ver este video en diferido. Muchos cariños y muchas gracias por darme este tiempo. Muchas gracias a ti, ha sido un gran placer y además es que me encanta poder hablar de estas cosas porque, bueno, son cosas apasionantes, ¿no? Y siempre es un placer poder comunicarlas. Sí, y bueno, le dedicamos esta entrevista a Susana, que ella la hizo posible. A mi hermana Susana, muy bien. Luego le enviaré el enlace a ella para que pueda verla. Muy bien, estupendo. Pues un beso para ella desde aquí también. Sí, también. Mucho cariño, que esté muy bien, doctor. Muchas gracias igualmente, que vaya muy bien. Hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión.